Buenas, la idea de la clase de hoy es continuar con el repartido 7 de práctico y retomar lo que dejamos en el video anterior en suspenso, que es cambio de variable en varias variables. ¿Sí? Ahora ya un poquito más formal, a modo de recordatorio, en el video anterior estuvimos manejando los conceptos atrás de cambio de variable de varias variables, donde el foco pasaba a ser el dominio de integración y no tanto la función. El objetivo era transformar algo muy complicado en cuanto al dominio en un intervalo. Ese sería el caso ideal. Entonces vamos a ver el teorema de cambio de variable. Tomamos una función integrable en t, ¿sí? ¿Qué es t? Una región, una zona, un intervalo acotado en Rn, donde, y esto es fundamental, la frontera de t tiene contenido de Jordan nulo. ¿Sí? Mi idea es plantear una G ¿sí? También donde S es una región acotada, pero lo importante y el truco atrás de cambio de variable es que esta función G me transforma S en T. O sea, si yo le doy a G todos los elementos de este conjunto, obtengo todos los elementos del otro conjunto. Me voy a adelantar un poquito porque lo vimos en el video pasado. Voy a poder transformar una circunferencia en un rectángulo, una circunferencia en un intervalo. Esa G es la que me permite hacer ese cambio de variable. Pero para hacer estas cosas hay algunos requerimientos, no es tan fácil. Primero, G perteneciente a clase C1. Después, G inyectiva. Después, la matriz jacobiana, jacobiano de G, distinto de 0, ¿sí? Salvo en algún contenido, un conjunto con contenido de Jordan nulo. Y con esto, recién ahí puedo decir bueno, primero que nada, esta es la fórmula de cambio de variable. ¿Sí? Esta es la fórmula de cambio de variable. ¿Sí? Esta fórmula, si se fijan, es idéntica a la de, muy similar a la que manejábamos en 0,1. Perdón. Dije distinto y escribí igual. Ahora lo estaba viendo. Entonces, ¿qué es lo que rápidamente podemos observar? Esta es una integral de Rn, obviamente, y esta también. No me simplificó el nivel dimensional. O sea, esta es de R2, esta es de R2. Hasta ahí no sería un inconveniente. Yo ya sabía que iba a trabajar en R2 o en R3 o en lo que sea. Lo que sí es, acá integro T y acá integro S. Y esto es lo fundamental. Tengo que, de alguna manera, pensar que mi S tiene que ser más fácil de integrar que mi T. Porque estoy pensando en simplificar el área, la región de integración. Pero lo que también es fundamental entender es que la función se va a ver afectada. Porque si yo cambio mi marco de referencia, no hay forma que la función salga impune de ese cambio. Tengo que cambiarla para adaptarse. Porque tiene que dar el mismo equivalente para cada punto. ¿Sí? Tengo que básicamente hacer una composición para obtener la resultante
y compensar con la matriz jacobiana, el jacobiano en realidad, ¿sí? Porque obviamente tengo que cumplir la relación de cambio variable, que es la regla de la cadena al revés, dicho de otra manera. Bueno, el cambio variable me puede simplificar el conjunto y la función. Sería ideal, porque modifica y modifica. Me podría simplificar solo el conjunto, lo cual también es buenísimo. O me podría simplificar solo la función, ¿no? El conjunto es más complicado, la función es más simple. Eso en general no es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar simplificar el conjunto. Pero sepan que también afecta la función y también podría ser una herramienta buscar una función más simple. Pero como les había adelantado, toda esta colección de requerimientos más la propia dificultad de hallar una transformación de un conjunto a otro, que no es poca cosa, hacen que aplicar el cambio variable en su versión más pura, o sea, así, no sea algo usual. Sí es algo que vamos a aprender a hacer, ojo, no estoy diciendo que no lo vamos a hacer, pero no es lo usual a nivel práctico. Lo usual es tener un grupito de cambio variable ya estudiados, tabulados, que conocemos, que me sirvan para un grupo de casos también identificados. Obviamente esto es muy limitado, ¿no? Es muy limitado. Pero igual, aún siendo limitado, es extremadamente poderoso. ¿Cuáles son esos cambios variables tabulados? Los tienen en el teórico. Y arranca con polar. Cambio variable polar. ¿Cuál es mi G? La que conocíamos y usábamos en complejos. Cambio variable polar. Esta es mi X y esta es mi Y. ¿Cuál es la matriz jacobiana? A ver, yo ya sé G, entonces ya puedo calcular no solo la matriz jacobiana, ya puedo calcular el jacobiano. ¿Sí? Si quieren, en el teórico tienen la matriz jacobiana. Yo ya adelanto el jacobiano. Y a su vez, y esto es lo interesante, yo ya sé la región en la que estoy trabajando, porque ρ y θ tienen estos requerimientos por definición. El radio tiene que ser positivo y el θ va de 0 a 2π. ¿Bien? Esto escrito así es el cambio variable polar fundamental. Fundamental porque tiene estos requerimientos abiertos todavía que uno después tiene que adaptar. Ahora lo vamos a ver en la práctica. Este cambio variable con nombre y apellido que está en el teórico no tienen que verificar todas estas condiciones. Ya se dan por asumidas que son ciertas. Ya nos tomamos el trabajo en el teórico de demostrarlo y verlo. O sea, no se compliquen cada vez que aplican un cambio variable polar, verificar que es inyectiva. Ahora, si ustedes quieren inventar un cambio variable por su cuenta, ahí sí, verifican todo aquello, si no, no vale. ¿Sí? Este es el primer cambio de variable que vamos a ver. Hay otro, ¿sí? Hay otro que es el lineal, que lo vamos a ver en unos minutos, pero vamos a ver este, vamos a aplicarlo, vamos a entenderlo y después vamos al siguiente, ¿sí? Entonces, cambio de variable polar, ¿qué es lo que hace? Transforma una circunferencia en XY, bueno, es lo mismo,
Lo transforma en un intervalo en rho-θ. ¿Por qué en un intervalo? Porque θ va desde 0 a 2pi y rho va de 0 a 1, por ejemplo. Es un intervalo. Perdón que los ejes no están bien puestos, es lo mismo. ¿Ah? Circunferencia, intervalo. Comentario, una observación nomás. Esta limitación se genera para que sea inyectiva. Pero también vale recorrer de forma distinta la misma circunferencia. Por ejemplo, así. Entonces, ojo que si bien esto es lo usual, esto también se puede usar. De hecho, en el teórico tiene las dos opciones. ¿Bien? ¿Cómo se aplica cambio de variable? Vamos a anotar la fórmula de cambio de variable acá. Así nos queda. ¿Cómo se aplica cambio de variable? Obviamente yo voy a tener para integrar algo de este estilo. Vamos a ponerle los mismos nombres para que no confundir. Donde f, por ejemplo, es, no sé, seno de x cuadrado más y cuadrado. T es, vamos a decir. Y t, en este ejemplo, no es ni más ni menos que la circunferencia radio 1. Perdón, vamos a lo siguiente. De radio 2. De radio 2. Sí, porque siempre usamos la de 1 y queda como que todo esto solo vale para la radio 1. No, radio lo que quieran. Así que, radio, perdón, no 2, raíz de 2. ¿Sí? Raíz de 2. Vamos a bajar la raíz de 2, así no somos líos. Entonces, ¿cómo opera esto? Obviamente podemos operar como hacemos en el video pasado, ¿no? X y usábamos, me muevo entre menos raíz de 2 y raíz de 2 y entre menos raíz y más raíz de la función. Está. O puedo usar cambio de variable y decir, che, esto es una circunferencia. En lugar de recorrerla como una cuadrícula, ¿por qué no la recorro en coordenadas polares? Y ese es el cambio de variable. Entonces, lo primero es definir que voy a aplicar un cambio de variable. Y acá, esto es bien importante y me interesa que se lo graben a fuego. Cambios de variable que vamos a ver, todos ellos sirven siempre, o mejor dicho, la palabra sirven no está buena, se pueden aplicar siempre, sin importar cuál sea t, sin importar cuál sea f, y esto es importantísimo. Los cambios de variables que vamos a ver, y cualquier otro que ustedes inventen, polar, lineal y cualquier otro que les surja, o que lo plantee un ejercicio, lo que sea, aplican en absolutamente cualquier caso. Eso quiere decir que si yo tengo, en lugar de una circunferencia, yo tengo un intervalo en x, y, que acá uno lo integraría sin pensar, ¿no? Y quiero aplicarle cambio de variable polar, puedo. Por supuesto que puedo. Los invito a hacerlo a ver cómo queda. ¿Qué pasa? Estos cambios de variable
que están diseñados para las círculos, circunferencias y pedazos de círculo y pedazos de circunferencia, en general, en esos casos, va a quedar más fácil y en cualquier otro caso va a quedar más difícil. Probablemente más difícil. Pero eso no quiere decir que no se pueda aplicar. Simplemente quiere decir de que no me conviene aplicarlo. Vean la diferencia, que es muy importante. Esto se los digo porque es bien fundamental entender que yo lo puedo aplicar siempre. ¿Bien? Y eso también nos lleva a que a veces, aun cuando no es obvio el conjunto, porque en este caso es obvio, lo estoy armando para eso, ¿no? Es una circunferencia. ¿Qué vamos a aplicar? Polar. Pero cuando el conjunto no es tan obvio, no es tan nada, es una circunferencia, capaz que también quiero aplicar polar. ¿Por qué? No sé, pero capaz que me sirve. Capaz que el ejercicio es un ejercicio parcial y dice, aplique polar a esto, chao. Y ¿se entiende? No tiene por qué ser algo... puede ser algo forzado, pero aún así lo puedo hacer. Entonces, por favor, se graban a fuego esto. Los cambios de variables se pueden aplicar siempre. Lo distinto es cuando me conviene, eso es otra historia. Y entonces en este caso lo miro, veo que mi dominio de integración es una circunferencia y digo, bueno, sí, me conviene, realmente me conviene aplicar cambio de variable polar. Entonces cuando digo que voy a aplicar polar, tengo que armar el cambio de variable. ¿Qué es armar el cambio de variable? Bueno, y decir cuál es la G. Por más que la tengo tabulada, la voy a volver a copiar, solo por este ejemplo. Y ahora tengo que limitar ρ y θ. En este ejemplo, que es una circunferencia entera de radio 2 centrada en el 0, 0, lo voy a hacer medio intuitivo, ya vamos a tener tiempo de hacerlo un poquito más prolijo. Intuitivamente, el radio va a ir desde 0 a raíz de 2. Desde que estoy diciendo que el radio es 2, no, el radio es raíz de 2. Perdón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el radio va desde 0 hasta raíz de 2. Y el θ es dar la vuelta entera con cada aro de cebolla. Es algo así como que tiramos desde este punto, que es el 0, 0, tiramos una línea llamada ρ, que va de 0 hasta raíz de 2, y para cada punto de esa línea damos vuelta, 360 grados. ¿Eso qué es lo que va a dibujar? Va a dibujar un montón de trazos, de rastros, de trayectorias. Ese es el cambio de variable aplicado. Vean que en este ejemplo me quedó, hay que verificar algunas cosas, ρ mayor que 0 y θ entre 0 y 2pi. ¿Qué pasa si yo les hubiera dicho que el t era solo media circunferencia? El radio no cambia, porque el radio es de 0 a raíz de 2. Los puntos que tomo son los mismos. Pero en lugar de dar una vuelta entera, tengo que dar media vuelta. O sea que hubiera ido desde 0 hasta pi. Así como se arma el cambio de variable. Esto por las dudas no sale del dibujo. Y esto también es importante entenderlo. Sale de analizar analíticamente la letra del problema. Ya lo vamos a hacer. Ahora quiero centrarme en la parte más conceptual, más intuitiva, y por eso lo hice así. ¿Está? Bueno, pero es circunferencia completa, así que es eso. Lo otro, el jacobiano, lo sabemos, es ρ. No se olviden del jacobiano. Está multiplicando ahí. Y en el... No quiero dar un número al azar, pero voy a darlo igual. 90% de los casos, los errores en los cambios de variables porque se olvidan del jacobiano. El número es totalmente inventado, pero la experiencia me dice que la incidencia es grande. De corregir parciales, de corregir ejercicios, de gente que me pregunta,
la gran mayoría de los problemas están acá, en Solidian de jacobiano. Todo el resto está impecable. Pero si esto no está, da cualquier cosa. Entonces, ¿cómo armo el cambio de variable? Primero, elijo en qué orden voy a hacer la integración. Como cualquier integral. En lugar de x y, ahora las variables son ρ y θ. Rho varía, θ varía de 0 a 2pi. Y ρ varía de 0 a raíz de 2. En este caso son intervalos. Caso ideal. No me puedo olvidar del jacobiano. Ya lo voy a agregar. Así no me olvido. El ρ este multiplica. ¿Sí? Que es esto de acá. O sea, ya puse S, son los bordes. Ya puse el jacobiano para no olvidarme, porque yo esas cosas me olvido. Y ahora tengo que poner la función. Acá viene lo interesante. No es la función. Es la función en estas variables. Es f compuesta con g. Y acá hay algo que yo omití a propósito en el teórico. Cuando ven cambio de variable polar, por ahí escondido en el cambio de variable, en la letra dice, debería decir, bueno, no lo dice, o no lo encuentro ahora, no importa, yo lo escribo. ¿Sí? Que x cuadrado más y cuadrado es igual a ρ cuadrado. ¿Sí? No es que, esto no es que sea parte del cambio de variable. No lo es. Pero es algo que se cumple para este cambio de variable sí o sí porque es una circunferencia. Y está bueno yo tenerlo como acordarnos de memoria de esto porque nos ahorra pila de tiempo. ¿Por qué? Porque ahora me queda, vean cómo hago el cambio de variable. ρ cuadrado. Rápidamente. ¿Sí? O sea, es muy interesante como en este ejemplo, aparte de simplificarme el intervalo, me simplificó la función. La planteé para eso, ¿no? No es que hice aparecer esto porque sabía que iba a quedar eso otro. Pero pasa esto a veces, que me simplifica función e intervalo, el mejor de los mundos. A veces solo simplifica intervalo, eso igual es buenísimo. A veces solo simplifica la función, eso ya es más, hay que tener cuidado. ¿Está? Ahora, y esto es importante, y es algo que mencioné en el video pasado. Una vez que yo planteé esto y que esto es igual a esto, el problema, tanto da que diga ρ, θ, x, y, w, u, h, o sea, ya está. Esto es como planteé el cambio, esta nueva referencia. Ahora, esto es lo que tengo que resolver. Estos son dos integrales de matemática 0,1. El resultado numérico de esta integral es esta. Ya está. ¿Por qué hago esta aclaración? Y permítanme tomarme una libertad y es cambiar el ejercicio. Yo sé que ya lo estaba armando, pero solamente para que sea más fácil de ver algo que quiero mostrarles. Voy a borrar de acá esto y voy a borrar de acá esto, por lo tanto. ¿Está? ¿Cómo hago para resolver esto? Me lo traigo para acá.
Primera observación, tita no juega. No hay tita. Así que lo mismo poner un 2pi acá. ¿Sí? ¿Por qué? A ver. Vamos a volver a escribir lo que decía acá. Lo que ve acá es un número. Porque al final acá no hay tita, no hay nada. Tiene que haber un número. 10. La integral es 10. En esto es lo mismo, ¿sí?, que 2pi por s. Porque esto es una constante para esto. Peculiaridad de este ejercicio, por las dudas. Muy peculiar este ejercicio, porque lo planteé para que fuera muy tonto. Pero aprovechemos esa simpleza excesiva y ya simplificamos el ejercicio. Vean que me estoy olvidando de 0,4. Estoy resolviendo como que fuera 0,1. Es más, voy a borrar este 2 de acá y lo voy a meter acá. Porque sí. En realidad no porque sí, sino porque ahora puedo aplicar otro cambio de variable. Pero este cambio de variable es de una variable. Es el de una variable. Y esto se puede hacer. Y ahora podría aplicar partes y ahora después puedo aplicar fracciones simples y después de nuevo cambio de variable y después, ¿sí? De nuevo, estos son dos problemas de 0,1 y por lo tanto puedo aplicar las herramientas de 0,1. ¿Sí? Importante. Bueno, nada, ya esto ni lo voy a resolver, así que lo resolvemos. Es menos coseno. Eso. Nada. Cuentas, eso no importa. Lo importante que quería mostrarles, y lo armé para eso, es esto. Yo puedo tener que encadenar problemas de cambio de variable de una variable, dos variables y trabajar. Antes de hacer un ejercicio del repartido, ¿sí?, vamos a hacer el 10b para arrancar. Después vemos si hacemos alguno más. Vamos a hacer algo un poquito... vamos a hacer algo un poquito distinto. Vamos a aplicar lo que vimos en la clase pasada para calcular el área de una circunferencia de radio 1 en el punto 0, 0. El área. ¿Cómo calculábamos el área? Usando herramientas de matemática 04. Como la integral de esa área de la función 1 en xy. ¿Bien? Por las dudas, ¿cuánto tiene que valer el área de un círculo? Área del círculo, pi por radio cuadrado. O en este caso, pi, porque el radio es 1. ¿Bien? Eso lo sabemos de geometría, pero está, sigamos. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, esto lo podría hacer, lo habíamos visto en la clase pasada, con la x variando de menos 1 a 1 y la y variando de menos raíz de 1 menos x cuadrado a raíz de 1 menos x cuadrado. Esto era lo que, de hecho lo habíamos planteado en el video pasado, era nada, un ejercicio un poco complicado por esas raíces que molestaban. O puedo aplicar un cambio de variable polar. En este cambio de variable polar, G es rho coseno tita, rho seno tita, rho pertenece a 0,1, tita pertenece a 0,2pi,
Y entonces esto me va a quedar como 0,2 pi tita, 0,1 de rho. No nos olvidemos de jacobiano. Y F compuesta con G. Pero si F es 1, compuesta con G, bueno, el mismo 1. No va a cambiar. Ahí tenemos un cambio de variable polar hecho. Vean cómo agregando un rho acá, porque al final es lo que hicimos, ¿no? Bueno, cambiando los intervalos de integración, paso de esta porquería a eso, que es claramente más simple de resolver. Y de hecho vamos a resolverlo. Lo mismo de hoy, ¿no? Acá no depende de tita, así que esto es como un 2pi. La primitiva, y también vean lo fácil que va a ser esto, ¿no? La primitiva de rho es rho cuadrado sobre 2 entre 0 y 1. Esto es 1/2. Esto se va. Pi. Excelente. La geometría, o yo no estamos equivocados. Uno de los dos le invocamos. Porque es lo mismo. ¿Ah? Vean qué fácil que fue usando cambio de variable polar. Algo que en el video pasado lo usé para asustarlos. ¿Sí? La raíz, que eran 2 raíces, que va a quedar espantoso. Nada, enseguida salió. Y esto es lo excelente del cambio de variable polar. Así que con esto en mente, ahora sí, vamos a hacer un ejercicio práctico de este tipo. Vamos a hacer el 10b. No, perdón, vamos a hacer el 10A. Me arrepentí, vamos a hacer el 10A. Y después hacemos el 10. Tengo la función, tengo el S. Vamos a dibujar S para identificarlo. No es necesario, pero está bueno hacerlo. ¿Qué es S? Circunferencia de radio 3. Pero no toda la circunferencia. Solo la x mayor o igual que 0. O sea, esto es mi S. ¿Sí? Si quieren hasta puedo borrar el resto de la circunferencia para no marear. Entonces, esto he decidido que lo voy a hacer por cambio de variable polar. Aparte que porque el ejercicio lo dice, porque, a ver, lo que tengo que ver cuando uno resuelve todo esto es, ¿esta área de integración es una circunferencia o un pedazo de circunferencia? Y sí, es media circunferencia. Entonces probablemente polar me ayude. Y después también el chequeo siguiente es, ¿y la función? Aparte, ¿tengo la suerte que me aparece un x cuadrado más y cuadrado que se me va a simplificar un poco? Y sí. Entonces, de nuevo, el ejercicio este está acompañándonos y nos dice calcular utilizando cambio de variable. ¿Ah? Falta que diga polar y ya está. Dice todo. Pero el día del parcial no va a decir eso. El día del parcial va a decir resuelva. Entonces tenemos que agarrar esa intuición de decir, pará, un pedazo de circunferencia, ok, y aparece un x cuadrado al cuadrado. Bueno, polar probablemente me ayude. Probablemente. Y de todos modos, si no me ayuda, igual puedo probar y ver qué da. Recuerden, lo pueden aplicar siempre. Bien. Aplicamos cambio de variable polar. ¿Cómo lo aplico? Elijo la función, de nuevo, esto lo escribo siempre para
porque lo estamos aprendiendo. En la práctica uno no lo escribe, digo, ya sabemos cuál es G. Lo mismo con el jacobiano, lo estoy escribiendo y esto me lo escribo para no olvidármelo, yo me lo olvido siempre. Soy el primer culpable del error común. Entonces lo escribo para no olvidarlo. Ahora la parte interesante, los intervalos. ¿Por qué es lo interesante? Porque ρ, si yo defino que ρ pertenece a 0,3, porque es el radio, yo acá no quiero usar el dibujo como hicimos hasta ahora como forma de hallar ρ y θ. Quiero hacerlo en forma analítica, que en realidad es donde o como normalmente uno lo debería resolver. Porque el dibujo, bueno, a veces no lo podía hacer, ¿no? Entonces, es más, voy a borrar esto y vamos a hacerlo en forma analítica. ¿Cómo sería analíticamente? Y bueno, si analíticamente es agarrar S y a la S aplicarle G. ¿Eso qué me va a dar? T. Es ni más ni menos que eso. ¿Y cómo hago eso? Bueno, si este S es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9, cuando le aplico la transformación es ρ cuadrado, ¿no?, menor o igual que 9. X mayor o igual que 0 es ρ coseno θ mayor o igual que 0. Esto es esto transformado. ¿Esto qué implica? Que ρ pertenece a menos 3, 3. ¿Sí? Si ρ está entre menos 3 y 3, al cuadrado es menor que 9. Vamos a tomarnos un segundo. Ρ era la distancia entre el 0 y un punto. Entonces ρ no puede ser negativo. Eso lo decía el cambio de variable. Y lo que voy a hacer ahora es algo que omití. Voy a agregar, ¿sí?, o si prefieren, no, perdón, θ. Voy a agregar, lo que acabo de agregar es lo que está en el teórico. Este es el cambio de variable puro. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Esta es una circunferencia entera. Es agarrar S y recortar esa circunferencia entera a mi específicamente intervalo de integración. Entonces, es verdad, para que ρ cuadrado sea menor o igual que 9, ρ tiene que estar entre menos 3 y 3. Sí, obvio. Pero ρ tiene que ser mayor que 0. Lo que tengo que hacer es empezar a intersectar las condiciones. Tiene que ser entre menos 3 y 3, pero también tiene que ser mayor que 0. Esto me lo da el teorema, me lo da el cambio de variable tabulado. Entonces, si combino estas dos informaciones, ¿a qué llego? A que ρ pertenece a 0, 3. ¿No? Si tiene que ser mayor que 0 y está entre menos 3 y 3, es mayor que 0 y menor que 3. Venimos acá. ρ coseno θ mayor o igual que 0. Yo ya sé que ρ es mayor que 0. Entonces, esto es lo mismo que decir que el coseno de θ tiene que ser mayor o igual que 0. Y el coseno de θ es mayor o igual que 0 en el círculo trigonométrico, recuerda el círculo trigonométrico, solamente acá. O casualidad me está quedando la misma figura, obviamente. Pero bueno, hay coherencia, ¿no? Entonces, ¿cuándo ocurre que el coseno de θ es mayor o igual que 0? Cuando θ pertenece a menos pi sobre 2, que es este ángulo de acá. Entonces, el tabulado del cambio de variable dice entre 0 y pi, 2pi, o entre menos pi y pi. Mi aplicación de ese me dio, no es todo. Es entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Ya lo sabíamos, pero bueno, lo estamos confirmando. ¿Con qué me quedo? Con aquello. Porque es la más restrictiva de las dos, la intersección va a dar aquella.
Finalmente, entonces, acabo de hallar ρ y θ, sus límites, en forma analítica, aplicándolo a S y no en forma intuitiva. Y transformé entonces esto en esto. Vamos a hacerlo al revés para que sea más fácil de ver. Ahí tienen el cambio de la ley también dibujado. ¿Sí? De media circunferencia a un intervalo. Y entonces esto me va a quedar de 0 a 2pi de θ de... Perdón, 0 a 2pi no. Entré en automático, me disculpo. De menos pi sobre 2 a pi sobre 2 de θ y ρ de 0 a 3 logaritmo de ρ cuadrado más 1 por ρ de r. Y ahora, como insisto, lo hago a propósito esto, puedo borrar todo el pizarrón. Porque mi problema de 0,4 se terminó acá. ¿Sí? No es que no se terminó el problema, pero hasta acá llegó 0,4 si quieren. Porque esto, que está muy bueno, aparte lo hago porque no tengo espacio, ¿no? Pero bueno, me sirve el ejemplo. Este es mi nuevo problema a resolver. El resultado de este es el mismo que yo estaba buscando. Claramente es un poco más fácil que lo que tenía hoy. De nuevo, acá hay un cambio de variable cantado. U es ρ cuadrado más 1, du es 2ρ, agregamos un 2 y un medio. ¿Sí? No se olviden por favor de ρ, si no faltan cosas. Tablita. Esto vamos de ρ a u. 0 a 3. 1 a 9 más 1, 10. ¿Bien? Bien. Y ahora tenemos que resolver. ¿Sí? Tenemos que resolver la primitiva logaritmo de u. La primitiva logaritmo de u sale por partes. ¿Sí? Le decimos un 0,1. Es logaritmo de u por u menos u. ¿Sí? Yo la sé, pues bueno, de tanto usarla. Ustedes, si quieren, la pueden resolver por partes y ver que efectivamente da eso. Entonces vamos a aplicarla. Esto sería un medio y bueno, en definitiva hacemos cuentas y sustituimos el 10, el 1, esto no va a influir en nada. Creo que tengo el resultado por acá. No tengo el resultado por acá, así que bueno, vamos a ver. Así que va a ser un medio. Esto no influye en nada, así que básicamente es 2pi sobre 2, porque es la suma de ambos.
la suma no, uno menos el otro. ¿Sí? Por logaritmo de 10 por 10 menos 10 menos logaritmo de 1 por 1 menos 1. El logaritmo de 1 vale 0, se nos va. Este 1 más 1 menos 10 va a dar menos 9. Y esto, acá hay muchos 2, estos se van, así que queda pi sobre 2. Bien. Podemos simplificarlo un poco más, propiedades del logaritmo, 10 a la 5, no importa, podemos simplificarlo un poquito. Ya ahí me quedo conforme, ahí quedó resuelto el resultado numérico del ejercicio, ¿sí? Bien. Esto es lo que respecta a este cambio de variable polar. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer el 10b. Que obviamente también sale por cambio de variable polar, porque está en el ejercicio que lo pide expresamente. Pero, de nuevo, esto en el parcial no va a ser eso. Primero voy a dibujar el conjunto, ¿sí? De vuelta, por comodidad mía. Esto es una circunferencia. ¿Cómo me doy cuenta que es circunferencia? A ver, uno cuando tiene este tipo de expresiones tiene que empezar a completar para atrás desde esta. Esta es una circunferencia genérica del centro XC, IC y radio R. Entonces, por ejemplo, acá tengo I cuadrado. Entonces, eso quiere decir que este centro es un cero. Así me aparece I cuadrado solo. ¿Dónde va a aparecer el 2x? Y el 2x ocurre cuando yo acá pongo un 2. Perdón, 2 no, un 1. Si yo pongo un 1, ¿qué ocurre? Cuando hago esta cuenta va a aparecer x cuadrado menos 2x más 1 más y cuadrado igual a r cuadrado. Casi lo mismo que acá. Este término está, este término está, este término está, este sobra. Bueno, si este sobra, se lo restamos. Bien, entonces si yo hago esta cuenta, va a dar esto. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta circunferencia no es ni más ni menos que x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Circunferencia del centro 1, 0 y radio 1. ¿Está? Esa es la forma de hacerlo, prolijito. Ahora sí, borramos todo esto, ya sabemos lo que es. Circunferencia del centro 1, 0 y radio 1. ¿Bien? Pero solamente para los i mayores que 0. Así que borramos los i menores que 0 y remarcamos el conjunto S. Entonces, vamos a aplicar cambio de polar. Rápidamente. Ya, como si supiéramos. Esto se transforma en ρ cuadrado. No nos olvidemos del jacobiano.
por d rho. Está, ya rápido, ¿sí? Estoy apurado. Hago rho cuadrado. Tita. Y, bueno, es media vuelta, ¿no? Así que voy de 0 a pi. Media circunferencia. Rho, el radio. ¿Cuánto dijimos que era el radio? 1. De 0 a 1. Perfecto. Y ahora resuelvo esto, que es una tontería. ¿Ah? Eso que está ahí está espantosamente mal. De principio a fin. Entonces, o bien pausan el video, o bien voy a hacer una pequeña pausa de unos segundos para que vean el pizarrón como está escrito y piensen qué es lo que está espantosamente mal. ¿Mal? 0 puntos en el parcial, ¿eh? Y no es que no me olvidé de jacobiano. Esa parte está bien. Lo que está mal es que, y lo hice apurado, me apuré a propósito, para equivocarme, es que el cambio de variable que estamos usando y trabajando, lo di por sentado en todos los ejemplos que di, es de una circunferencia o basados en el punto 0, 0. Entonces, si esta intuición rápida que tuvimos de, es una media circunferencia, bueno, entonces dibujate ahí el 0 a pi, la mitad de la circunferencia, de 0 a 1 porque es el radio, está mal. Porque rho va de 0 hasta acá, hasta 1, acá en este ejemplo, y tita va de 0 a 2 pi. Es esta la media circunferencia que acabo de dibujar, no la S. Porque este rho, esta circunferencia, este cambio de variable, está centrado en el 0, 0. Y lo dije y ahora lo reafirmo. Ojo con hacer esto en forma intuitiva. Les puede dar muy mal. Si lo saben hacer intuitivamente, les va a dar bien, no se preocupen. Pero ojo, porque hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a hacerlo igual de forma intuitiva. Vamos a hacerlo de forma intuitiva. Para que vean que más o menos se podría. Más o menos. Sin exagerar mucho. Dijimos que este es el conjunto, ¿no? Rho es el radio del origen a los puntos que estoy estudiando. O sea, es esto. Esto. Primera observación. Rho varía con el ángulo. No es todo parejito alrededor, sin importar el ángulo, voy de 0 a 1. No. Acá voy desde 0 hasta 2, porque el radio era 1 y centrado en 1. Y acá en la vertical no voy nada. Rho no se mueve, Rho es un punto. Y el ángulo no va desde 0 a pi, va desde 0 hasta pi sobre 2. Eso es intuitivo. Pero véanlo, ¿no? Nada que ver. O sea, esto sería desde 0 a pi sobre 2. Y esto va desde 0 hasta algo que va a depender de tita. Porque acá vale 2 y acá vale 0. Y sigue este perfil que aparte es como que nada. Es un perfil medio extraño, habría que calcularlo. Entonces, este cambio de variable, al no ser sobre una figura canónica de ese cambio de variable, al no ser sobre una circunferencia centrada en 0, 0, no lo puedo resolver ni ahí intuitivamente. Primera observación. Segunda observación, no va a quedar tan fácil, porque no va a quedar número. Y, obviamente, tengo que hacerlo a cuentas, y lo que voy a hacer ahora. Pero vean qué importante que es entender bien lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Un comentario aparte, para cuando vuelvan a ver este video, si lo vuelven a ver en algún momento antes del parcial, o si no, hagan una anotación en los apuntes. El ejercicio 14 nos enseña cómo corregir este problema haciendo un corrimiento del cambio de variable. O sea, desplazar el cambio de variable del centro 0, 0 al centro que a mí me sirve. Eso no lo voy a hacer ahora.
¿Por qué no lo voy a hacer ahora? Porque pierde la gracia del ejercicio. Sí, ahí se vuelve un ejercicio mucho más fácil, de 0 a pi y de 0 a 2. Por eso no lo voy a hacer. ¿Ah? Lo voy a resolver como si no supiera esa pisadita. O esa forma de operar. Así que vamos a hacerlo a mano. Vamos a borrar esto. Entonces vamos a plantear ahora sí, no tan apurados, un poquito más prolijos, el cambio de variable. La función jacobiana. Esto para no olvidarnos. ¿Sí? Las condiciones básicas. Y ahora aplicamos a S la G. Y entonces me queda rho cuadrado menos 2 rho coseno tita menor o igual que 0. Y rho seno tita mayor o igual que 0. Arranquemos por la de abajo, me parece un poquito más fácil. Como rho es mayor que 0, esta condición implica seno de tita mayor o igual que 0. El seno de tita es mayor o igual que 0 acá. Solo en esta zona. ¿Bien? Ahí es donde el seno es positivo. Entonces de acá obtenemos esta condición. ¿Bien? Si quieren, voy a hacer así para simplificar un poco después el análisis. Voy a ir agregando condiciones. ¿Ah? Esta, bueno, no me sirve para mucho más. Así que la voy a borrar. Ya le saqué todo el jugo que le podía sacar. Vamos por esta. Esta más complicadita. ¿Sí? Primera observación de esta expresión, ¿sí? Es que, bueno, entonces rho por rho menos 2 coseno tita, más fácil. Rho cuadrado es menor o igual que 2 rho coseno tita. ¿Sí? Que a su vez es menor o igual que 0. Entonces, primera observación. Como esto es mayor que 0, esto tiene que ser mayor o igual que 0. Porque si no, no va a estar retirado del 0. Conclusión. Tita pertenece a menos pi sobre 2, que es donde en el círculo trigonométrico el coseno es positivo. ¿Sí? Primera observación. Segunda observación. 0 menor o igual que rho, menor o igual que 2 coseno de tita. ¿Puedo dividir todo entre rho? Sí, porque rho mayor que 0 no va a ser 0 nunca. Y si es 0 es en un punto, y un punto tiene contenido ayuda nulo, lo descartamos. ¿Ah? Esta es la condición de rho. Rho está entre 0 y 2 coseno de tita. Y esto es importante. Para un valor de tita, rho tiene una distancia variable. Para otro valor de tita, rho tiene otro valor variable. ¿Se entiende? Depende de tita cuánto vale rho. Y entre estas tres condiciones, cuando hago la intersección, ¿qué me queda? Desde 0 hasta... O sea, el menos pi sobre 2 se va porque está antes que el 0. Y el 2pi y el pi se van porque están después del pi sobre 2. O sea que me queda pi sobre 2. Entonces, el cambio de variable bien aplicado va a ser rho tita de 0 a pi sobre 2 y rho entre estas dos funciones. ¿Ah?
ahí finalmente aplique bien el cambio variable. Y ahora sí podemos verificar algo que intuitivamente habíamos dicho y bueno, el ángulo es de 0 a pi sobre 2, bien, y para cada ángulo, y bueno, llegaría a valores distintos de ρ. Ese último, hasta donde llegaba, era muy difícil a la vista concluirlo. Está bien haberlo hecho analíticamente. Y ya que estamos, esto es importante verlo, y les recomiendo fuertemente hacerlo siempre que puedan, vamos a dibujar el nuevo intervalo de integración. El nuevo intervalo de integración es θ que va. Bueno, este es más fácil capaz que dibujarlo al revés. Esto, no, hagamos así. θ va de 0 a pi sobre 2. Y ρ va desde 0 hasta una función que es 2 coseno de θ. Esa función, si se fijan, para θ igual 0 vale 2 y para θ pi sobre 2 vale 0. Entonces no sé bien cómo es, pero es una cosa así. Acabo de transformar esta circunferencia en esta otra cosa, que no es una circunferencia. El dibujito me quedó como una media circunferencia, no lo es, porque este perfil es 2 coseno de θ, es una figura, es algo. Y bueno, es algo así. No es el caso ideal que transformé esto en un intervalo. No importa, lo debería poder hacer. Entonces, ahora planteemos la nueva integral. La integral va con θ de 0 a pi sobre 2, con ρ de 0 a 2 coseno θ, de la función ρ cuadrado, ρ de ρ. Ρ cuadrado, ρ de ρ. O sea, para simplificar, ρ a la 3, la primitiva de esto, la c, es ρ a la 4 sobre 4, entre 0 y 2 coseno θ. Así que todo esto me quedó entre 0 y pi sobre 2, de un cuarto lo puedo sacar para afuera, 2 coseno de θ a la 4 si no me equivoqué en ningún número, es eso. Para simplificar un poquito las cuentas, sacamos este paréntesis, este 4 queda acá, y 2 a la 4 es 16. ¿Sí? Este 16 lo sacamos más para afuera, es un número, 16 dividido 4, 4. Coseno a la 4 de θ. ¿Se acuerdan de Matemáticas 01? En Matemáticas 01 habíamos visto cómo resolver las potencias de las trigonométricas. Había algo de partes, no sé si se acuerdan. A la n resolvíamos una ecuación. Así que hasta ahí llegó el ejercicio, el resto se lo dejo a ustedes, ¿sí? ¿No se acuerdan de la formulita? La buscan por internet o por donde quieran. O si andan con espíritu de recordar partes, cosa que me parece excelente, háganlo con partes. Trabajen con partes, hagan la cuenta, vean qué da y nada, resuelvan. Si no se acuerdan cómo hacerlo, en el práctico del 01 lo hicimos. ¿Sí? Pueden consultar ahí. Y si se rinden, usan alguna herramienta de cálculo de primitivas, de esas que hay por internet. ¿Ah? El resultado igual no importa, el planteo es lo importante. Y lo importante de esto, sobre todo, es no siempre me va a quedar lindo el intervalo.
Pero acá me quedó suficientemente lindo el intervalo y suficientemente linda la función para que el ejercicio fuera más fácil. Porque la verdad, esto es fácil. No lo estoy haciendo por un tema de no gastar minutos de video en cosas que aparte está bueno que lo hagan ustedes. Pero cambiamos algo relativamente difícil por algo un poco más simple. No tan simple como los otros ejemplos de hoy. ¿Bien? Bueno. Para cerrar un poquito el apartado de cambio de variable, vamos a ver los dos cambios de variable que hay. Uno que en realidad no vamos a aplicar. Se lo voy a dejar a ustedes. Que es polar generalizado. ¿Qué es polar generalizado? Es todo lo mismo que vimos, ¿sí? Excepto que es para una elipse de radio mayor y menor general, variable. Eso nos permite aplicar los mismos conceptos en una manera justamente más amplia. En el ejercicio 10, parte C, la herramienta que hay que usar, si se fijan, tiene radios distintos según X y según Y, es polar generalizado. Pero el ejercicio en sí es muy fácil. Es más fácil que lo que vamos a hacer. ¿Sí? En realidad, la única dificultad es que es polar generalizado en lugar de polar. Por eso se los dejo a ustedes y que después en el foro, cualquier cosa, nos consulten a ver si les salió o no. Entonces, polar generalizado, la diferencia es que afectamos por A y por B, radio mayor y menor, ¿sí? Cada X y cada Y. ¿Por qué? Porque en este ejemplo, la elipse tiene esta forma. Esto es una elipse. Entonces vean, si ponemos esta A acá, perdón, esta A acá, cuando hago esto al cuadrado, se me van las A, si acá se me van las B, y me queda polar común. Esa es la forma en la cual está hecha polar generalizado. Compensamos lo que le sobra o le falta a la función para hacer polar. ¿En dónde? Acá. De hecho, esto en esta ecuación cambia por... Con este cambio de variable pasa a ser rho cuadrado. Ese es el cambio de variable. Y en estas condiciones, ¿sí? Rho mayor que 0, tita perteneciente a 0,2 pi, y el jacobiano es A, B, I, Rho. Lo escribo para que lo tengan esquemático, también igual que en el caso de polar, no lo voy a hacer, les queda a ustedes el ejercicio. Y finalmente, vamos a ver lineal. Cambio de variable lineal. ¿Qué es el cambio de variable lineal? Es relativamente de los... Es bien simple de entender, pero es muy difícil de, a veces, plasmar en un ejercicio. Si yo tengo un juego de paralelas, así, formando un paralelogramo, paralelas y paralelas. Esto es muy intuitivo, pero si yo cambio los ejes acá y acá, ¿no? O sea, hago una deformación y rotación de mi eje. Digo deformación porque este ángulo no es 90. Y rotación porque obviamente este es pasé el centro de acá, lo pasé para acá. Si hago ese movimiento, dos movimientos, para este par de ejes rojos, esto es un intervalo. ¿Ah? Ese es el cambio de la línea. Vamos a hacerlo un poquito menos a lo bruto y vamos a analizar un poquito. Supongan que este punto es 1 y 1. Esta recta es
x más y igual 1. Esto ya lo hicimos en el ejercicio, por eso lo estoy usando como ejemplo. Esta recta, un poquito más acá, que pasa entre el 2 y el 2, es x más y igual 2. Y supongan que llego hasta esta última, que es x más y igual 4, que va desde el 4 al 4. Estas rectas que se van moviendo así, en este sentido, en lo único que van variando es en x más y igual y un número que va incrementando. 1, 1 con un poquito, 1 con un poquito, y así creciendo. X más y va desde 1 todo el camino hasta 4. Ya estoy mostrándoles el cambio variable. ¿Sí? Esto es lo que se va a hacer cambio variable. La forma de recorrer el intervalo, el paralelogramo, es acompañando estas paralelas. Porque las paralelas siempre las puedo escribir como que varían en un solo numerito. Y ese es el numerito que me llevo para usar como cambio variable. Entonces, en forma más genérica, porque esto está muy específico, el cambio variable lo que dice es, tengo dos pares de paralelas. Un par que tienen la forma AX más BY y otro par que tiene la forma CX más DY. Esto va a ser AX más BY igual 1 y esta va a ser AX más DY igual 8. Esta va a ser CX más DY igual 3, CX más DY igual, ¿se entiende? Dos números. Este va a ser mi U y este va a ser mi B. Dos variables nuevas. ¿Bien? Entonces, si yo voy desde esta recta, que es AX más BY igual a alfa 1, hasta AX más BY igual a alfa 2, U pertenece a alfa 1, alfa 2. Con la misma lógica, si voy de Cx más DY igual beta 1, Cx más DY igual beta 2, B pertenece beta 1, beta 2. Ese es el cambio variable escrito visualmente. Y sirve para este ejemplo de paralelogramo, pares de rectas paralelas. Entonces, ¿cómo hago el cambio variable? Bueno, este cambio no le voy a escribir G, si bien en el teórico la tienen. Me gusta escribirlo así para simplificar la expresión. Ese es mi cambio variable. ¿Sí? Sin mucho más. Un comentario, y algo es que no lo he dicho hasta ahora. Pero en el teórico tiene que decirlo. Perdón porque yo a veces asumo cosas porque, bueno, entiendo de que lo tendrían que estar viendo en el teórico. Perdón si no es así. Pero esto es positivo, ¿no? Tiene ahí el valor absoluto. En cambio esta cuenta
podría dar negativa. Porque bueno, al final si yo elijo los numeritos distintos me da negativo. Es un tema numérico. Si les da negativo, pongan el inverso. O sea, porque esto tiene que ser positivo. Si no les cambia el resultado de la integral con un menos. ¿Qué pasa? En los otros casos que vimos no pasa porque ρ siempre es positivo, entonces no es un problema. Pero acá sí, o sea, esto es un número, ¿eh? Esto le va a dar 10, 8, menos 3. Si le da menos 3, acaba un tercio. ¿Sí? Eso es importante. En este caso es bien importante. En los otros no, porque, bueno, ρ era ρ y ρ es positivo. Ahí no hay ningún tipo de problema con que me cambie la integral. Bueno. Vamos a hacer entonces el 11A. El 11A dice una cosa que tampoco dije, que estoy medio olvidadizo. Estos cambios variables que estamos viendo, ¿sí?, son para R2, o sea, es atacando un problema en un conjunto dominio de R2. Bastante obvio si se quiere, pero bueno, nunca lo dije. Hay otro grupo de cambios variables que van a quedar para el siguiente video, que son de R3 y que aplican a conjuntos y funciones de R3. Comentario, pero bueno, nada, importante. ¿Qué es esto? Esos son justamente, si tomamos todos los casos posibles, menos x menos y igual 1, menos x más y igual 1, x más y igual 1 y x menos y igual 1. O sea que si tomamos todos los casos posibles, es un rombo. X más y igual 1 es esta de acá, entre el 1 y el 1. Esto lo puedo escribir como x más y igual menos 1. Entonces, lo primero cuando tengo, porque capaz estoy haciendo muy rápido, lo primero que tengo que hacer cuando tengo un ejercicio de estos es realmente identificar cuál es mi S. En este ejemplo, la S está escrita un poco entreverada, pero rápidamente puedo ver de que los casos posibles por zona son menos, más, menos, menos y todas las combinaciones posibles. Eso me genera 4 ecuaciones, solución. Menos, 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 más, más, menos. Pero esto yo lo puedo llevar, haciendo un poco de cuentas, a esto, a una cosa más uniforme, donde pasé los menos para aquel lado y generé dos grupos distintivos de ecuaciones. Los x menos y los x más y. X más y que van desde menos 1 a 1, ¿sí? Y x menos y que van desde menos 1 también hasta 1. Esas son las 4 ecuaciones, las 4 rectas que acabo de armar. Entonces estoy ante el caso del cambio variable lineal. Cambio variable lineal, a diferencia de polar, es como muy específico de un paralelogramo. Digo esto porque si bien lo puedo aplicar en cualquier ejemplo, cualquier función y en cualquier caso, esta diferencia de polar, que a veces igual me simplifica algo, este es más turbio, ¿sí? Simplifica a veces poco y nada, a no ser que sea un paralelogramo. Esa es la realidad. ¿Quiere decir con esto que no lo tienen que aplicar? No. Quiere decir que tenemos que tener más cuidado y ver
que es lo que tengo adelante. Porque capaz que es un pedazo de paralelogramo, capaz que sí tiene alguna forma de estas que me simplifica. Lo que digo es que polar capaz que lo aplican a algo que no es una circunferencia, sino una babosa, y da algo mejor o razonable o algo útil. Este ya no tanto, este ya es más específico. Entonces vamos a aplicarlo. ¿Cómo lo aplico? Bueno, identifico U, X más Y, y B, X menos Y. U va de menos 1 a 1. B va de menos 1 a 1. Estoy chequeando cosas. De hecho, ya puedo ir identificando acá que A vale 1. Lo estoy haciendo muy despacio. B vale 1. C vale 1. Y D vale menos 1. Estoy de nuevo haciendo cada cosa de acá para seguir la lógica. Y entonces ya puedo escribir este determinante, que es A por D menos B por C, que da menos 2. O sea que este término, que es lo que tiene que multiplicar después en la integral, es un medio. Recuerden el tema del signo. ¿Sí? Y ahora, con todo esto que armé, puedo transformar esto, lo puedo transformar en esto. Transformo un paralelogramo en un intervalo exacto de la relación de coordenadas de mi espacio vectorial. ¿Sí? Ahora simplemente voy a borrar todo esto y vamos a hacer las cuentas. Ya que identifiqué cómo hacerlo, hago un planteo. El planteo es la integral de la integral de U menos 1 a 1 menos 1 a 1. Tengo que multiplicar por este valor. ¿Sí? Y ahora tengo que meter F compuesta con G. Que acá parece ser bastante fácil, porque esto es B. Bien. ¿Y esto? X cuadrado menos Y cuadrado. Eso no es ni una cosa ni la otra. ¿Qué puedo hacer? Hay algunos productos que imagino que a esta altura se los acuerdan. Si multiplicamos esto por esto, ¿qué nos da? X cuadrado menos Y cuadrado. Así que esto es B, E, U por B. ¿Cómo simplifica usar un cambio de variable las cosas? ¿Bien? Y ahora voy a borrar todo porque de nuevo el problema pasa a ser aquel que está allá arriba. Este problema que lo puedo ir simplificando un poco, por ejemplo, sacando esta B como es constante respecto a U para acá. Y el 1 medio también. Es más, el 1 medio lo puedo sacar para acá. ¿Sí? Entonces ahora, la resolución que tengo que hacer, ¿sí?, es 1 medio voy a resolver obviamente primero ¿sí?
Y esto a priori uno lo ve y dice, ¡pah! ¿En qué me metí, no? E a la UV. E a la UV. A ver, asusta, pero en realidad no tendría que asustar en lo más mínimo. Porque si esto lo escribimos como E a la B a la U, ¿sí? Esto de acá adentro es un número. Porque B es constante. No pierdan de vista eso. Esto es lo mismo que si yo tuviese K a la U. ¿Sí? Así que es E a la B a la U. Este es uno de los es una de las primitivas, si quieren, que de alguna manera sabemos calcular. También lo podemos ver, si prefieren, y esto es tedioso porque todo se puede ver de muchas maneras, E a la U a la B. Al final es lo mismo, no cambia nada. Pero bueno, es otra forma de verlo. Bien. Entonces, a ver si tengo acá una cuenta ya hecha para ahorrar tiempo. La primitiva de esto me va a quedar. Estoy haciendo solo esto. E a la BU. ¿Sí? Cuando yo derivo esto, ¿qué me aparece? O sea, hagamos la cuenta otra vez. Cuando yo derivo esto, me aparece la B sobrando. Así que la agregamos. Así cuando yo derivo, me queda B por esto. Recuerden, solo estoy derivando, perdón, dije derivando otras veces. Solo estoy primitivizando respecto a U. Y voy de menos 1 a 1. ¿Bien? Ese es el resultado. Resultado que puedo irlo escribiendo acá. Estas dos obviamente se van. La primitiva de estos son también relativamente simples. ¿Sí? Evalúo y me queda y si no me equivoqué en ninguna cuenta, me quedo 0. ¿Sí? Da 0. Bien. Lo tenía anotado por las dudas. Bueno, nada. Más allá de más fácil, más difícil, lo importante acá es ver cómo aplicar un cambio de variable lineal correctamente y a un conjunto adecuado simplificó un problema que parecía complejo, lo llevó a algo mucho más sencillo.
Bien, este video lo vamos dejando por acá. La idea era justamente ver los cambios variables de R2, ¿sí? Y ver cómo aplicarlos y cómo trabajar con ellos. Vimos polar, polar generalizado y lineal. Trabajamos sobre polar, trabajamos sobre lineal, no tanto sobre polar generalizado, pero los dejo a ustedes que lo hagan y consulten en el foro. No es muy distinto a lo que ya hicimos con polar, pero a ver, conceptos que me importa recalcar. Se pueden aplicar siempre cualquier cambio de variable, siempre y cuando las dimensiones estén bien, ¿sí? No siempre va a ser más sencilla la cuenta. No se guíen por las partes intuitivas, por favor, tómense el trabajo de hacer las cuentas, a no ser que anden muy claritos con este tema. Y aún así yo haría las cuentas, ¿ah? Y finalmente, la idea de que esto simplifica el intervalo, no tanto la función, y yo después puedo aplicar de nuevo cambio de variable, fracciones simples y partes de una variable para finalmente sí simplificar la función. Entonces, a veces pasa de que aplico esto, me simplifica mucho el intervalo y me deja espantosa la función, y a priori digo, no, esto es peor que lo que tenía antes. Ojo, porque antes de borrar y empezar de cero, capaz que hay que revisar si después no queda un cambio de variable de los de 0, 1, o un fracciones simples o lo que sea, que me simplifica finalmente toda la expresión, ¿sí? Bueno, con esto cerramos el video. Nos vemos en el próximo, donde vamos a seguir con este repartido y encarar los cambios de variable, ahora sí, de R3. Gracias.